geocrítica, ahora en particular, y gracias a Juan también por estar aquí. Es muy emotivo este acto. Y es para mí, claro, un honor, pero a la vez pues una responsabilidad recibir este premio. Y en primer lugar, bueno, un honor porque no voy aquí a estas alturas a ponderar crítica y el interés que me ofrece de quién me da el premio. Entonces para mí eso es importante. En ese sentido pues me satisface especialmente, y además me satisface más que no venga de los economistas, entonces porque eso es una muestra de la transdisciplinaridad de la que también pues hace alarde en geopolítica, y creo que está en consonancia pues con ese cambio, pasar hacia una economía abierta y transdisciplinar. Pues precisamente yo creo que se trata de esto, ¿no? Bueno, y entonces digo una responsabilidad porque, claro, en este sentido tendré que comentar ahora algo que no os defraude, que os sea sugerente, pero, y también, bueno, más que eso, y puedo acertar más o menos, claro, el comunicar a la propia red de geocrítica pues mis trabajos, para que toda la gente más o menos pues tenga acceso o bien a ellos o por lo menos de su existencia. Porque en ese sentido también agradezco el premio, porque me incentiva a poner juntas todas las cosas que yo he hecho. Entonces he preparado un pequeño PowerPoint. De todas maneras, bueno, el comentar ahora, decíamos, en 35 minutos o poco más quizás, y parece que estamos holgados de tiempo, una vida, pues no es tarea fácil, la verdad, y sobre todo, además, que sea inteligible, porque, claro, todo esto pues me ha revuelto cantidad de reflexiones que evidentemente pues no se pueden comunicar más que descabellando un poco los temas. Por primera vez voy a presentar mis líneas de trabajo y claro, no puedo entrar en detalles, entonces he optado por esta invitación, no para hacer una intervención, una conferencia sobre un tema concreto, sino en general sobre mi trayectoria. Entonces aquí las principales líneas de trabajo pues son las que aquí he representado. No voy a presentar todas, porque las únicas que voy a presentar son las que he desarrollado libremente y generalmente sin retribución alguna, porque yo en general pues he trabajado en distintas administraciones y servicios de estudio, como voy a dibujar seguidamente. Entonces, aunque he mantenido vinculaciones con el mundo académico, pero entonces en ese sentido mi trayectoria es un tanto sui generis, porque esto no encaja con la elaboración pues, en el trabajo en ningún departamento en particular, ¿verdad?, sino de una voluntad personal por investigar o elaborar pues, esos temas. Y entonces para ello, bueno, voy a dividir la exposición en tres partes, sobre todo. Primero voy a entrar un poco en los orígenes de cómo se empieza a surgir las líneas de trabajo a las que he desembocado, para después pasar a desarrollar un poco cómo entro en los temas que acaba de comentar Joan Martínez Alier, más centrales, para luego finalmente recoger en retrospectiva un poquitín desde las cosas en las que estoy embarcado actualmente. Entonces yo creo que eso es la única manera sin tener que ir, claro, detallando pues toda esta marcha de más de 40 años. Entonces, en ese sentido, en el origen, pues cuáles son las claves que me empujaron a esto, porque claro, la racionalidad científica se despliega ahí a sus anchas por la ciencia normal, etcétera, pero claro, detrás de todo esto hay preguntas. Entonces, claro, esas preguntas depende, claro, de su contexto, que es un poco el que trato de mostrar aquí. Por una parte, yo creo que son ciertas claves sociopolíticas y agrarias las que han incidido en el origen de mi trayectoria. Yo estudié en la Facultad de Ciencias Económicas en el antiguo Caserón de San Bernardo,
en Madrid, donde a la vez estaba la Escuela de Estadística, y entonces acudía también a la Escuela de Estadística, que hice también los estudios de estadística allí. Entonces, ahí había una ebullición de ideas con los grupos de militancia antifranquista, con, conocimiento, intercambio de bibliografía, autores, libros, toda una serie de cosas. Entonces, ahí pues yo creo que eso fue un aprendizaje importante en mí, y entonces después de en la facultad pues me condicionó, yo creo, claro, mi primer trabajo en el Instituto Nacional de Estadística, y bueno, ahí ya se planteó una primera opción personal, porque podía o trabajar en una consultora con un trabajo más absorbente y mejor remunerado, o trabajar en el Instituto Nacional de Estadística media jornada, entonces con un trabajo pues más tranquilo, pero a la vez pues entonces que también me parecía interesante, porque era para hacer unas encuestas de renta agraria, y entonces además entré a trabajar con un ingeniero agrónomo. Entonces ya un poco es el origen de la transdisciplinaridad, porque claro, para preparar todo esto pues me dirigió esto hacia la agricultura, tal y como indicó ahí, y al mismo tiempo en esas reflexiones de la militancia política y en el mundo académico sobre la agricultura, pues la literatura, ahí lo que predominaba es la idea de un inmovilismo y un atraso de la agricultura con residuos feudales y cosas por el estilo. Entonces todo eso pues era lo que lastraba precisamente el desarrollo del país, etcétera, etcétera. Y entonces la cuestión es que yendo como inspector regional por amplias zonas de la geografía peninsular de esta encuesta de renta agraria, pues me topé con el campo de los 60, que todavía había ganado labor por el campo, etcétera, pero ahí yo veía que se movían muchas cosas. Esa historia del inmovilismo y de tal, pues no me cuadraba. Entonces la cuestión ahí es que yo empecé a reflexionar, y entonces mi reflexión se dirigió más hacia la evolución de la agricultura, porque me parecía más interesante incluso políticamente, porque si no, ahí detrás de todo esto estaba la idea de la reforma agraria y la revolución burguesa inconclusa, etcétera, etcétera, y entonces, claro, había que desarrollar el capitalismo para que aquello pudiera ir al mejor, y hombre, pero si es que eso se está desarrollando por sí mismo y a marchas agigantadas. Entonces los males que nos trae son consecuencia de ese desarrollo y de esa evolución. Entonces, por lo tanto, no vamos a preocuparnos de explicar un hipotético atraso y entonces echar toda la carne en el asador ahí, porque la investigación vemos que según cuáles sean las preguntas, los enfoques nos sirven para subrayar algo, pero a la vez nos soslayan las otras cosas. Entonces, por lo tanto, si nos preocupamos del atraso, no nos preocupamos precisamente de la evolución y del cambio, ¿no?